por el Atlético de Madrid? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de encontrar con ustedes. Vamos a empezar también por el Atlético de Madrid dentro de un rato, como sugiere Ignacio Pozo, uno de nuestros tertulianos de esta noche. Pero la verdad es que ha habido muchas cosas de actualidad que queremos compartir esta noche con todos ustedes, con Pilar de Susán. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Gracias, Antonio Cruz, por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique Moratalla, buenas noches. Ignacio Pozo, buenas noches. ¿Tú quieres empezar por el Atlético de Madrid? Hombre, Bueno, te vamos a dar el placer, que además os habéis alineado con el Atlético de Madrid aquí. Estamos dos, y falta Chema. Bueno, ya, pero vamos a poner tres del Atlético de Madrid en la misma tertulia. Estamos, que yo sepa, porque yo no sé, 2-2, porque el Cruz ¿Tú eres del Real Madrid? Yo también. Hombre, pero hoy vamos con el Granada, que gocha. Exacto, vamos con el Granada. Esta noche estamos con el Granada, con este frío estamos con el Granada, a ver si suerte. A ver si suerte. ¿Vosotros estáis con el Granada esta noche, de verdad? Yo no. ¿Tú no? Tú con el Atlético de Madrid. Yo sí estoy con el Granada muerto. Estamos con el Granada muerto, claro que sí, claro que sí. Hoy con el Granada. Ayer con el Almería, que también le hicieron una vez, bueno. También se le hicieron. Dicho esto, vamos a empezar. Una vez puestas las pelotas. A la Almería hicieron una faena, que esperemos no se la gane esta noche al Granada, pero vamos a empezar. Hemos tenido datos después de todo lo que está ocurriendo en Palestina desde principios de octubre, de las víctimas civiles, que arrojan un balance, según Naciones Unidas, que supera todo el balance de víctimas en la guerra de Irak, en la guerra de Siria y en la guerra de Afganistán. Algo absolutamente espeluznante. Estamos hablando de casi un 2% de la población de Palestina, del total de la población de un país, ha sido borrada del mapa por la respuesta israelí a lo que fue una salvajada terrorista protagonizada por Hamás. La diferencia es que Hamás es una organización terrorista e Israel se supone que es un Estado democrático. No sé muy bien cómo valorar esas cifras, Pilar. Bueno, pues la valoración de las cifras pues es tremenda. En toda guerra, cualquier muerte de personas inocentes, la verdad es que es una auténtica desgracia, no solo para sus propios familiares y sus colectivos, sino para toda la humanidad. Una guerra es un fracaso, y eso es evidente, y en este caso pues que hayan muerto tantos inocentes, tantos niños, tantas mujeres, se ve que nunca debía de haber llegado. Tenían que haber optado por, quizás, porque no podemos olvidar también la masacre que pasó el día 7 de octubre. Una auténtica salvajada. Una salvajada. Entonces yo no entiendo nada de estrategia militar, pero creo que a lo mejor la estrategia de Israel, que creo que es un país muy potente bélicamente, tenía que haber sido más quirúrgica. Ellos argumentan contra esto que estoy diciendo, que bueno, que es que todos los terroristas de Hamás se esconden en túneles que están en todas partes y que en hospitales, en colegios, que debajo de todos estos sitios hay túneles. Creo que de todas maneras Israel podía haber, aun a pesar de esa existencia de túneles, podía haber hecho una intervención más quirúrgica, porque creo que tiene capacidad, entre sus servicios de inteligencia, esa capacidad bélica tan importante, para no haber ido tan a saco como se ha sucedido, ¿no? Lamentablemente, las redes sociales, que tienen algunas cosas buenas, también tienen muchas malas, y nos están demostrando cómo hay infinidad de posts de TikTok, de vídeos subidos por las fuerzas israelíes jactándose de cómo vuelan escuelas, de cómo vuelan guarderías, de cómo vuelan hospitales o de cómo vuelan asistencias sanitarias. Ignacio, es un poco duro ver eso, ¿no? Sí, bueno, efectivamente muy duro ver además una guerra no convencional, porque Israel y el ejército israelí sí se sabe y se identifica, mientras que el ejército de Hamás o la guerrilla de Hamás y todos los grupos terroristas que pueden estar apoyando esa guerra de forma subliminal, pues evidentemente no se identifican ni se sabe dónde están.
Las redes sociales, como siempre, pues hacen un flaco favor en cuanto a lo que es la representación cruda y triste de lo que supone una guerra, porque esto no deja de ser una guerra, aunque haya una parte que no esté identificada, pero no deja de ser una guerra. Y evidentemente sí es cierto que ver pero bueno, tú hablas de que los israelíes enseñan con saña algunas de las capturas o algo. Perdón, a lo mejor me he expresado mal. Los de la otra parte. No, me he expresado mal, quiero decirte. Sí. Unos son unos absolutos terroristas infames. Sí, hombre, claro. Y por la otra parte se supone que estás hablando de pues un Estado civilizado, democrático, de un ejército, de un país democrático. Pero claro, el país democrático y el país que se supone que tiene una alianza, ¿no? Una alianza, ¿no? Que supuestamente, efectivamente, es más avanzado en esos aspectos, pero claro, tiene una guerra enfrente, una guerra no declarada, porque el enemigo no es una nación identificada, no es un ejército identificado que está en superficie, sino bueno, que se hacen la guerra de guerrillas. Hay casi 70 kilómetros la última vez que descubrieron de subterráneos, en fin, que es una guerra un poco extraña, pero que básicamente yo estoy contigo y evidentemente con lo que acaba de decir Pilar, que es triste, ¿no? Que es triste que en la época en que nos encontramos haya situaciones de ese tipo y haya enfrentamientos y guerras de ese tipo, pero por un lado y por el otro. O sea, que no es que queramos echarle la culpa al Estado de Israel, pero también la otra parte tiene su implicación, en cuanto que efectivamente, y tú lo acabas de decir al inicio, el 7 de octubre quienes empezaron fueron ellos. O sea, empezaron haciendo un atentado masivo y en el que incluso todavía a fecha de ahora siguen 100 y pico personas, mujeres, niñas, etcétera, secuestradas. O sea, que efectivamente es triste, básicamente. Enrique, tú has participado en muchos temas de cooperación internacional, conoces la zona. Estamos asistiendo a cómo, por ejemplo, ya incluso desde Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, hablan de la necesidad de los dos estados. Josep Borrell, el máximo representante de la Unión Europea para la Política Internacional, ha sido explícito en ese aspecto. Netanyahu ha dicho que ni muerto. ¿Qué solución tienes? Bueno, no solamente Borrell, el rey también ha dicho lo de los dos estados. Estoy refiriendo por referirnos a líderes bueno, sí, cierto, también es un líder es internacional nuestro rey, claro que sí, obviamente. Porque cuando lo dijeron otros fueron muy censurados. Y el rey lo ha dicho explícitamente y en buena lógica, porque sin la posibilidad de los dos estados no hay posibilidad de solución. Aunque eso tiene una difícil solución, históricamente arrastrada desde años y años, bueno, desde el 48. De una descolonización desastrosa. La tierra prometida no se la dio Dios, se la dio una descolonización desastrosa. Los ingleses directamente fueron los que se la dieron. A mí me parece, y además está siendo una guerra retransmitida en directo, aunque solamente con las imágenes, los reporteros que va dejando Israel de Al Jazeera, que no son muchos, ya a la mayoría se los ha limpiado también quirúrgicamente. Eso sí, van quirúrgicamente a su casa y a su familia. También es el conflicto con más víctimas de periodistas de los últimos años. Sí. Que mayor número de víctimas se está cobrando. Entonces he empezado por lo de las cifras. No solo los 25.000 muertos que van, de momento, que todos los días, hoy hemos tenido 200, ¿no? Vamos sumando masivamente, pero es que hay 60.000 heridos, más todos los que no mueran o los que vayan a morir por el cólera, por las infecciones y demás, porque no tienen escapatoria, porque además, si lo que pretenden es ir lanzándolos hacia el sur para que salgan al desierto del Sinaí, Egipto, que está en todo su derecho, ha dicho que a ellos no les meten ahora 2 millones de criaturas en un sitio que no está acondicionado para eso. O sea, todos estos temas son siempre como una jugada de ajedrez fría que realicen por intereses sobre todo geopolíticos.
Y en este caso se suman más cosas, porque están también el componente religioso. Básicamente. Bueno, no solo, pero también. Entonces yo no le veo que esto vaya a tener una solución definitiva, por supuesto, no la va a haber. Pero es que desde 25.000 muertos hasta 2 millones, ¿qué hacemos con el resto de población? Porque el Estado de Israel, democrático, con un gobierno increíblemente radical, que por eso Netanyahu está tan venido arriba, porque tiene el apoyo de un gobierno muy radical. Pero claro, ¿qué vamos a hacer en el momento en el que siga pasando el tiempo y siga habiendo muertos que ya no sean por los impactos de los fusiles, de las bombas, sino de las enfermedades que se están propiciando? Antonio. Yo creo que voy a coincidir con matices con el resto de los contertulios. Yo veo que hemos aprendido una coletilla, y es verdad que hay que decirla siempre cuando se habla del conflicto. Condenamos enérgicamente la postura del terrorismo de Hamás, defendemos la formación de los dos estados en el mismo territorio, el Estado palestino y el Estado de Israel, y exigimos la liberación de los rehenes. Yo creo que ese discurso lo tenemos todos, sin excepción. Como un mantra. Es un mantra. Sin embargo, no decimos que el fracaso total de las Naciones Unidas, una vez más, es una más. De toda la comunidad internacional. De la comunidad diría yo. internacional. No decimos, porque claro, se dice, es que los de Hamás lanzaron un ataque y no sé cuánto. Y no decimos que el pueblo palestino lleva desde el año 48 casi en guerra de exterminio por parte de Israel. Y no decimos tampoco que recientemente se constituye la Franja de Gaza y, queridos compañeros y queridos contertulios, resulta que Israel financia a Hamás. ¿Por qué financia a Hamás? Para debilitar a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina, a Al-Fatah, que es la que gobierna en Cisjordania. Y le financia para que Hamás divida al movimiento de liberación palestino. Y eso lo hace Israel. Y no decimos tampoco que Netanyahu, primer ministro, estaba en la cuerda floja cuando se inicia este tema. Y estaba en la cuerda floja y sigue en la cuerda floja. No, sigue, pero lo que antes tenía era por el elemento de tipo jurídico. Era por la reforma de la justicia. Y ahora es por la reforma de la justicia y por no haber tenido el servicio de inteligencia tan en condiciones que hubiera detectado el ataque de Hamás antes de que se hubiera producido. Por lo tanto, este es un tema muy desagradable hablar de él. Yo no me gusta hablar de él porque me pongo malo, de verdad. Y no es que me pongo malo de ver cómo un pueblo está siendo exterminado, porque claro, si Netanyahu dice que hay que exterminar a Hamás, para poder exterminar a Hamás, por muy quirúrgico que quiera hacer, por mucho que quiera operar de manera quirúrgica, tiene que exterminar al pueblo palestino residente en Hamás, el residente en Gaza, a todos los gazatíes. Pero que es curioso, Entonces, curioso. Pues sí. No, yo quería terminar diciendo que nosotros tuvimos presenciamos, yo creo que no sé si Enrique, pero que también presenciamos la visita a Granada de los dirigentes tanto de un lugar como otro, de Al-Fatah y de Al-Fatah y sí. firmaron una especie creo que era Isaac Rabin, y que era consecuencia de los tratados de Oslo, que los tratados de Oslo ya hablan de dos estados, del Estado palestino y del Estado de Israel dentro de la antigua Palestina o la Palestina bíblica, por llamarle de otra manera. Y eso no se ha cumplido, es decir, todas las resoluciones que ha hecho las Naciones Unidas después de la guerra de los 6 días, después de la guerra del Yom Kippur,
Después todas las resoluciones que ha habido se las han pasado por donde han podido pasárselas, como consecuencia de que hay un derecho de veto que siempre ha sido ejercido por un mismo Estado, que todos sabéis cuál es. Con esto termino. Pero fíjate que antes de Oslo, que tú acabas de mencionarlo, estuvo lo del Tratado de Camp David, ¿no? Que en el que estuvieron Yasser Arafat, Clinton y Barack, y ahí ya sí incluso se estipuló y se aclaró y se decidió la creación del Estado de Palestina. Correcto. Y fue el asesinato o el magnicidio del propio Barack el que truncó ese Estado, si no incluso seguramente hubiera existido a esta altura de asesinado por un integrista ultra judío, ultra ortodoxo. Y efectivamente lo del Mossad ha sido un patinazo increíble, o sea, sorprendente. El Mossad, que el servicio de posiblemente el servicio de inteligencia mejor preparado del mundo. Y se le cuela lo que se le cuela el día 7 de octubre. Y de la forma que se cuela. Y de la forma que se cuela, sorprendente. Pilar. Sí, yo quería añadir una cosa. Parapente, con drones. Sobre esto del Mossad, que es lo último que habéis dicho, por lo visto, que Hamás llevaba 2 años planeando el ataque, y por lo visto lo han hecho todo de manera analógica, es decir, ningún tipo de comunicación ni por WhatsApp, ni por correo electrónico, ni utilizando medios que puedan ser detectados, es decir, supongo que sería de forma manual, con cartas de boca a boca, es decir, que han utilizado un medio que no sé, que el Mossad no se esperaría. Pero hemos visto bulldozers derribando alambradas. Bueno, usted no tiene puestos fronterizos. Yo creo que no se esperaba que eso fuera así. Bueno, pero quería decir otra esa cosa. Operación que, claro, yo creo que el Mossad diría que es imposible que lo haga. Claro, porque era tan chapuza y lo han hecho. Quiero decir Perdóneme. Espera, vamos a dejar a Pilar, de acá. Y ellos mismos tampoco se lo creían. Por eso, pero vamos a dejar a Pilar de acá. Sí, yo solo quiero decir, hacer unas puntualizaciones de lo que aquí habéis dicho. Vamos a ver, lo que no podemos perder en la razón de que Netanyahu nos guste más o menos, porque no nos gusta, yo creo que a ninguno, hasta ahora ha sido elegido democráticamente. Totalmente. Es decir, que hasta el momento en el que las urnas lo quiten, que yo creo que lo quitarán en las siguientes elecciones que tengan, pero es cierto que ahora mismo está elegido democráticamente. También quería comentar otra cosa. Creo que Israel lo que ha hecho es una huida hacia adelante. Yo creo que ya, como esto es un conflicto que fundamentalmente es de religión, ha optado por la huida hacia adelante para machacándose, y yo ahí no coincido con Ignacio en que dice que bueno, que ellos no saben quiénes son los otros, saben perfectamente quién es cada uno, dónde vive y dónde están. Es decir, que podían haber optado por algo más quirúrgico, como por ejemplo han demostrado en el sur de Siria, de Líbano, cuando han ido con el dron a la casa directa, pum, y han matado al número 2. Es decir, que podían haber optado por otro tipo de sí, pero mira, es que allí se conocen todos. Tú no te das cuenta de que una franja muy chica y que están a 20 kilómetros, la población judía más cercana hay una que está a 7 kilómetros de la franja. Se conocen perfectamente. Es un territorio muy pequeño y nosotros conocemos la idea de que aquello es muy grande, aquello es muy chico. Claro, entonces, es muy grande, pero que Israel tiene 10 millones de habitantes y Israel conoce perfectamente a quiénes son los integrantes. Podía haber actuado por una actuación más quirúrgica en vez de machacar a la población. Pero hay otra cosa que también, 2 cosas más y me callo, que quiero denunciar. Por otro lado, vosotros veríais normal que, por ejemplo, España, imaginaros que Francia está en guerra y Alemania la está machacando, pero bombardeando a lo bestia el sur de Francia. ¿Nosotros le cerraríamos la frontera para que los alemanes huyeran? Para que los franceses huyeran. No lo haríamos jamás. A mí, sinceramente, me sorprende que, aunque sea de manera provisional, Egipto no pueda abrir una frontera a gente que son además sus hermanos. Y ya lo último que quería decir, este conflicto me parece de una gravedad tan extrema que ya hemos visto incursiones de los jordanos que han bombardeado Siria, ya por otra parte. Irán está bombardeando, es decir, que ya estamos ahí en una situación va a ser un desastre, geopolítica que se va a convertir, que está ya en un polvorín total y que va a estallar, y por eso en la huida hacia adelante ya de Israel, que dice: yo no hago caso a Naciones Unidas, no hago caso a Estados Unidos, no hago caso a nadie, porque aquí yo esto los toca machacar porque va en ellos su supervivencia. Bueno, es un tema, este fin de semana han salido miles de personas de Granada a la calle, ha ocurrido en toda España y bueno, pues creo que es algo de lo que tenemos que sentir
orgullosos dentro de lo que cabe, que de alguna manera la sociedad civil se manifiesta ante algo que es una auténtica barbaridad, se mire por donde se mire, con independencia y que nadie se equivoque, porque nadie niega que el inicio de esta historia lo provocan unos salvajes terroristas de Hamás con uno de los peores atentados que se recuerdan en la historia de Israel. Eso está fuera de toda duda. La respuesta es lo que define a un Estado democrático, a uno del que no lo es, o a un gobierno democrático, a uno del que no lo es, por mucho que haya sido elegido. Dicho esto, vamos a acercarnos un poco a casa. Os quiero plantear, porque leíamos un artículo, yo leí un artículo muy curioso que os lo he pasado, que se llama La paradoja andaluza de Moreno Bonilla, en el Confidencial. O cómo es posible que tras 5 años de gobierno del Partido Popular no se haya mejorado ni uno solo de los indicadores socioeconómicos de Andalucía, no se haya producido la menor convergencia con España y con Europa, pero sin embargo, se aumenten las expectativas electorales de quien gobierna. Ojo, sin parcialidad política. El artículo dice lo mismo que ocurría cuando gobernaba Griñán o cuando gobernaba Chávez. ¿Qué ocurre en Andalucía para que estemos tan encantados de conocernos, Enrique? Bueno, tú lo has dicho, o lo dice el articulista, que ya venía ocurriendo eso, hay una cierta inercia que se perpetúa. Pero en el caso que nos ocupa, en el más contemporáneo, bueno, es realmente llamativo que no mejore en absoluto ningún indicador y las expectativas son muy altas. No, según las encuestas, conseguiría, de haber elecciones hoy, el mejor resultado de la historia electoral de Andalucía. Bueno, eso se debe sobre todo a la magnífica oposición que está haciendo el PSOE. Ahora después vamos a ir a eso también. Para matarlos, o sea, para matarlos con lentitud y dolor. O sea, no se puede hacer peor. Yo creo que la oposición que está haciendo Espada es inexistente absolutamente. Le anda la portavociar en el Senado, más vale que no hable allí tampoco. O sea, me parece absolutamente lamentable. No es tanto por las virtudes que esté demostrando Moreno Bonilla, porque ya hemos hablado en esta mesa en más de una ocasión, la falta de aptitud en la gestión en general, y podemos ir poniendo ejemplos que han salido en esta mesa, uno detrás de otro. Pero hombre, además de eso, es que no hay nadie que le diga, hay que ver lo que estás haciendo, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? O sea, no existe, ahora mismo no existe oposición que se lo diga, o si existe, desde luego no es la del PSOE. Ignacio. Pues yo soy de la opinión de Enrique, pero con independencia de esto, sí es cierto que el mérito, no es tanto el mérito del Partido Popular de Andalucía como el desmérito que está ejerciendo el PSOE respecto a la política que está ejerciendo en Andalucía y ya de rebote en el resto de España respecto a muchos temas, ¿no?, que a la gente normalmente eso les choca, ¿no?, en cualquier caso. Pero lo que sí también es cierto que los datos económicos del Instituto Económico de Andalucía están hablando de que mientras en España, a nivel general, la economía está creciendo a unos 6, aquí en Andalucía se está lo que hablamos del último año, se ha crecido casi 3 puntos, 4 décimas de punto más que el resto de España. Por lo tanto, bueno, la situación económica es la que es, no se puede evaluar tendencias así muy localistas porque vivimos una economía globalizada y por lo tanto las tendencias y las políticas que se desarrollan a nivel estatal pues repercuten necesariamente en las autonómicas. Pero dentro de esto, pues ya te digo que hay según el Instituto Oficial de Estadística de Andalucía, se ha crecido 4 décimas por encima del resto de España. Por lo tanto, la situación, bueno, dentro de la gravedad que tenemos, es mejor que en otras zonas, y de lo que se trata, evidentemente,
es que se desarrollen políticas ajustadas con la administración central de cara a revitalizar la economía y evidentemente que las tasas de desempleo y las tasas tan malas que tenemos de índice económico pues vayan mejorando. Según Eurostat no hemos convergido con nada, ni con España, ni con Europa. Los índices de desempleo siguen siendo los mayores, etcétera, etcétera. Antonio, estamos encantados de conocernos. Sí, ojo, ocurría lo mismo con Susana Díaz, ocurría lo mismo con Manolo Chávez, ocurría lo mismo con Griñán, ¿eh? Yo creo que ha aumentado la desigualdad, por sintetizar un poco lo que estáis diciendo. Y luego, respecto a las encuestas, queridos amigos y amigas, respecto a las encuestas, pues, de la misma manera podemos decir que la última encuesta que ha salido a nivel nacional gana el PSOE, le gana al PP a nivel nacional. La última encuesta le gana por un punto y pico. Es verdad que el gobierno andaluz está consolidado, se ha consolidado después de la experiencia con Ciudadanos y con Vox, lo sacó mayoría absoluta. Eso quiere decir que está consolidado, pues si un partido saca mayoría absoluta en un territorio, quiere decir que tiene los elementos suficientes como para extender sus redes electorales en todo el territorio, y por lo tanto las encuestas que se puedan hacer en este momento están claramente definidas a favor del partido gobernante. Yo no coincido con Enrique, no podría ser de otra manera. Enrique, discrepo de ti. Yo creo que el Partido Socialista en Andalucía lo que recibió fue un shock tan grande, la pérdida de las elecciones últimas. Las anteriores no, las anteriores las ganó, pero hubo el pacto que tanto denigra Feijóo, de que el partido gobierne el partido mayoritario. En este caso no gobernó el partido mayoritario, que era el Partido Socialista, sino gobernó el que sacó segundo número de votos, aliado con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox. Ese fue el gobierno que se constituye en Andalucía. Absolutamente legal. Absolutamente legal. Y nadie lo cuestionó. Pues puede que lo pudieran cuestionar 4 volados, pero desde luego totalmente legal. Y ese choque emocional de la organización socialista les lleva a que hayan cometido muchos errores desde el punto de vista. Los que hemos estado en gobierno y hemos estado en oposición sabemos lo que significa pasar de un gobierno a una oposición. Y no quiero decir nombres porque si no la podemos liar en esta mesa, pero es muy complicado pasar de gobernar a pasar en la oposición, lo mismo que gloria bendita pasar de la oposición a gobernar. Por lo tanto, vamos a esperar un poquito, ¿no?, que se desarrollen las 3 grandes. Pero el show le lleva durando 5 años. Sí, y es verdad que requiere, ya él mismo lo ha dicho. Yo creo que después hay un punto, podemos unirlo con después hay un punto que íbamos a tratar hoy. Ahora mismo lo vamos a tratar. Íbamos a tratar hoy. Es decir, que requiere una renovación profunda. Sin duda. Y con esto me callo. Pilar. Sí, bueno, yo creo que coincido en esta ronda con todos los compañeros de mesa, porque por un lado creo que efectivamente Juan Espadas y su equipo parece que están muy desaparecidos, no se les ve una actividad, pero están como o aletargados o algo, no se les ve actividad de oposición ahí fuerte y dura, eso está claro. Por otro lado, Ignacio también lleva razón en que los indicadores económicos han demostrado que Andalucía ha subido en mayor, digamos, un índice económico de progreso mejor. Pero también es cierto, como está diciendo Antonio, pues que las encuestas tampoco pueden, además es que estamos al principio de la legislatura autonómica, es decir, que ahora las encuestas son de una manera y no sabemos cómo van a ser dentro de 3 años y pico. De hecho, la semana pasada comentábamos aquí que quizá el tema de la sanidad y de cómo está la sanidad en Andalucía vaya a ser el
que más factura le pueda pasar al gobierno de Moreno Bonilla en su momento, ¿no? Si es que sigue la tendencia en la sanidad que lleva actualmente. Otra cosa es que se renovara de otra manera, pero tal y como vemos esa tendencia, pudiera ser digamos, el talón de Aquiles de su legislatura, ¿no? Estas cosas son así, pero también quiero poner otro componente distinto, aparte de que creo que la oposición es poco activa. Y es que no sé por qué, sé por qué, porque tiene un talante, un perfil, digamos, bueno, de persona amable. Esa, para mi gusto, es su perfil, el perfil de persona amable y conciliadora que tiene Juanma Moreno, frente a otros perfiles que no son así. Entonces creo que eso también, el perfil del propio presidente andaluz, creo que le favorece a la hora de que la gente lo vea positivamente. Es decir, que también en el votante hay al final un componente psicológico y también voluntarista del último minuto. Eso, ¿cuánta gente no ha cambiado de voto estando ya en la urna, ¿no? En la propia urna, he dicho, voy a votar al otro. Es decir, que todas estas cosas hay que tenerlas presentes, de por qué quizá ahora estén más valorados y por qué a lo mejor Juan Espadas parece que está más desaparecido, ¿no? Entonces eso hace que las encuestas quizás den esta situación, pero yo, como bien ha dicho Antonio, yo ya de las encuestas no me fío nada. Habrá que ver al final de la legislatura, hacer un balance y ver la mejor encuesta será la votación. Yo estoy contigo, con Pilar, efectivamente, que es muy empático. Sí, es una persona Moreno, empática. Mucho más que Espada. Sí, pero sí. también... ¿De verdad? Sí. Empático, sí. No lo sé. Yo lo veo. Yo lo veo así. Yo no voto... Espada yo no voto al Partido Popular. Espada no es José María Tempranillo. Pero es más empático de Dios. Es más empático Moreno, de cara. O sea, es más... Espadas parece más lejano porque lo conocemos menos, se da a conocer menos. Menos seguro, claro. Sí, la imagen pero Moreno Bonilla tiene transmite otra, más de cara es más amable, un perfil más amable. Por ejemplo, ¿qué perfil te da a ti, por ejemplo, Abascal? No pienses en nada, no pienses ni en su orientación política. A mí me parece un forzudo de los 300, de la película de los 300, es decir, que cada persona tiene un perfil, fíjate, y este señor tiene un perfil amable, Bonillo Bonilla. Pero fíjate, ese cuerpo lo echó en la mili, ¿sabes? No, yo creo que eso lo ha hecho de pesas, no será de pesas. Pero fíjate que llevamos un año y medio. No hizo la mili, no, pues me lo pone. Que llevamos un año y medio de legislatura andaluza, ¿no? Porque sí, pero por ejemplo. Y sin embargo, ellos están haciendo su política de gobierno, evidentemente. Sin claro, cada uno la suya. Eso y todos los demás partidos van al refugio de lo que está haciendo el gobierno, el partido que gobierna. Y están ahí en si tienen candidatos, si no tienen candidatos, y es la desafección que tienen los ciudadanos respecto a ese tema de política. Ignacio, eso pasa siempre, pero quien gobierna lleva a los demás a rebufo. Pero que tenía que hacer Feijóo va a rebufo de Sánchez. Pero el Partido Popular o Vox o Podemos, bueno, Podemos ya no pinta nada, pero todo eso sí hace política de cara a presentarla. Bueno, por lo menos por presentarla, pero el PSOE es que está desaparecido. Vamos a ver, el PSOE es que está desaparecido por mis compañeras socialistas de mesa, pero con la cara que pone ya te digo yo que no. Seguro que a lo mejor sí, pero a mí Susana Díaz me daba un perfil agradable, fijaros lo que os digo. Me daba un perfil a mí me daba un perfil agradable. Estoy hablando exclusivamente del perfil. Bueno. No quiero entrar en política ni en nada, porque no estoy en el ajo de lo que hay en el Partido Socialista, ni cómo lo ha hecho, ni cómo lo han dejado hacer, sino simplemente que hay gente que da un perfil más amable, y eso le pasaba a Susana Díaz y también le pasa a Moreno Bonilla. Vamos a volver por Enrique, que ha criticado la labor de la oposición. Porque, bueno, la noticia también en los últimos días está en que Juan Espadas ha anunciado que va a emprender cambios orgánicos importantes en el PSOE de Andalucía, y que tiene una oposición interna al PSOE, de Andalucía, que no sabemos si existe o no, pero que parece que empieza a detectarse por algunos sitios. Enrique, ¿tú no la detectas? Yo no la detecto, no. No, yo tampoco. Pero es normal, porque no estoy pero yo tampoco, en la pomada de ese tipo de cosas desde hace mucho tiempo. Pero, hombre, el hecho de que haya dado un paso al frente diciendo voy a hacer cambios estructurales orgánicos, es un paso necesario, imprescindible, y yo diría que inteligente. O sea, es que si no van a morir por inanición. Tiene que hacerlo. Vamos a ver
cómo lo hace y con quién lo hace. Ojalá lo haga pronto y lo haga con suficiente sensatez. Pero eso hay que hacerlo, no se puede posponer demasiado. Decía El jueves Pilar, lo dice. ¿qué no? El jueves lo dice. El jueves lo dice. Sí. Y el viernes se aprueba. Tenemos información de Oye, primera esto mano. es una información, una primicia, atención, atención, primicia. Volvemos a lo de los partidos. El jueves se aprueba, o sea, el jueves se decide. El jueves se propone Se los aprueba, y el viernes cambios se aprueba. y el viernes se aprueba. Pero bueno, Ah, porque si no se aprueba se tiene que ir. Claro. el debate, ¿dónde está el debate? ¿Qué debate? Pero no hay debate, esa es la pregunta. Según los estatutos, hombre, Eso, si ahí yo tú no entro, quieres que nosotros no seguimos la táctica de Abascal, que ni tan siquiera reúne a su... El Partido Socialista tiene un órgano que se llama Comité Director, que es el que aprueba los cambios que puedan darse entre Congreso y Congreso. Es el órgano máximo de dirección entre Congreso y Congreso. Lo componen varios centenares de personas de toda Andalucía, elegidos democráticamente. Yo hablo de debate, que me parece muy bien que el órgano... pues, Entonces, el secretario general tiene la potestad, como lo ha hecho Pedro Sánchez ayer, ¿no? Ayer en La Coruña. Pedro Sánchez en La Coruña modificó la composición de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y planteó una serie de cambios que ya conocíamos previamente, algunos de ellos. Pues eso es lo que va a hacer Espada. El jueves dirá en rueda de prensa que va a proceder a hacer unos cambios y va a decir los elementos que sustentan esos cambios, los elementos políticos que sustentan esos cambios, y en el comité director del Partido Socialista de Andalucía se debatirá y se aprobará esa propuesta. Yo, como dice Enrique, que es el que me ha precedido en la palabra, las cosas que funcionan pues no se cambian, que es lo que le está pasando al Partido Popular. Las cosas que no funcionan, como le está pasando hoy en Andalucía, pues tienen que cambiarlas. Eso exactamente. Con lo cual, pues, te vamos a hacer la ola, Antonio. Antonio, te vamos a hacer la ola. Pero que efectivamente tiene que ser así, porque si no... Aplaudimos. Pero aparte de hacer los cambios y poner a lo mejor personas un poco más que tengan a lo mejor mayor visibilidad en la sociedad andaluza, creo que también deben de cambiar un poco la estrategia, que supongo que también estará en su orden del día, ¿no? Cambiar la estrategia, porque hasta ahora yo, desde mi punto de vista de observador, simplemente veo que tienen una posición bastante poco débil. Bastante débil, no quería decir la palabra, me da un poco de cosa, pero un poquito débil. Sí, un poco débil. Escasa presencia, ¿verdad? Sí, escasa presencia, efectivamente. No sabe, no contesta. Pero es que está pasando también aquí a nivel local, porque el partido de Paco Cuenca tampoco se le nota. Sí, no, pero estamos también de acuerdo. Vamos a hacer una pausa muy cortita y volvemos ahora mismo.